Vamos a seguir con el bloque de literatura. Mi nombre es Lucrecia, yo soy de Junín de los Andes, de la provincia de Neuquén, vivo acá hace 4 años. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la poesía, me gusta el cine también. Soy un poco ignorante con el tema del cine, pero de a poco me voy metiendo. Y hoy voy a hablar de una autora argentina, Mariana Enríquez. Acá traje el librito, lo pongo ahí, que me lo regaló una amiga que está viendo ahora el programa. Isabel me lo mandó desde Miami, se mudó ella y cuando cumplí años me mandó el libro de regalo. Así que gracias, Isa, te extraño, amiga. Bueno, Mariana me gusta, Enríquez. perdón, que cosa, me gusta mucho el título. Sí, un lugar soleado para gente sombría. Bueno, ya con esto arrancamos Fuerte, está bueno. fuerte, ¿no? Entre lo oscuro y lo luminoso ya te va diciendo algo el título. Y aparte la portada es, bueno, no sé si se ve. Es un leopardo, Es como un leopardo en la cama de una niña. Es medio... como medio acechándolo de atrás, perturbador. digamos. Muy Mariana Enríquez todo. Bueno. Esta autora es argentina. Es, para mí, un ícono nacional. Le queda corto, te digo. Es la primera mujer argentina que escribe terror, que es traducida en más de 20 idiomas. Así que internacionalmente estamos hablando de una muy buena posición dentro de la literatura. Bueno, algo característico de Mariana Enríquez, para mí, este es el tercer libro de cuentos que yo estoy leyendo de ella. Hoy vamos a hablar, quiero especificar, de la Mariana Enríquez cuentista, porque también escribe narrativa, también es periodista, también escribe crónicas, bueno, tiene de todo. Esta es su tercera publicación, es un compilado de cuentos, un compilado de 14 cuentos, de terror, de suspenso, de ficción, mezcla un poquito de todo. Hay algo que siempre remite, cada vez que puede decirlo, Mariana lo dice, que es que a ella la música la obsesiona más que la literatura. Esto a mí me parece muy interesante porque un poco nos da un primer paso a lo que vamos a leer de ella. Todo el tiempo Mariana hace alusión a un terror físico, a un terror que es palpable, algo que no necesitas irte a un mundo sobrenatural para experimentarlo. De hecho, puede ser algo que salgas el día de mañana de tu casa y te pase. Eso a mí me parece fascinante porque tiene una forma de escribir muy coloquial, muy para todo el mundo. No es difícil leerla y yo personalmente he leído relatos que me han dado miedo. Genuinamente sentí miedo y me han quedado las imágenes durante días y decís, es difícil lograr eso. No es fácil. Esta mujer lo logra. Así que bueno, un poco arrancamos con el estilo de Mariana, que se basa mucho en el grunge, un movimiento cultural y musical de fines de los 80 y principios de los 90, que se caracteriza por ser desalineado, sucio, desprolijo, inconforme. Es como todo lo contrario al glam rock de los 70 y de los 80, que era todo lo lujoso, todo lo excéntrico. Bueno, Mariana lo que hace es, basándose en el grunge y en su escritura, todo lo contrario a esto. Mientras escribe tiene como un pulso eléctrico, como un pulso inconforme, sucio, así como muy de la cultura del rock, claro. Muy característico de ella. Bueno, vamos a hablar del primer relato de este libro, de un lugar soleado para gente sombría. El primero se llama Mis muertos tristes. ¿De qué va Mis muertos tristes? Ya arranca fuerte. Perdón que te interrumpa, son cuentos cortos de cuántas páginas más o menos, para que la gente más o menos tenga noción de cuánto va a leer cada cuento. Y mira, más o menos unas 15, 20 páginas por relato. Una horita. Claro, son menos media hora, Claro, son recortos los media cuentos. Y qué increíble que pueda pactar, digamos, o reflectar el terror en tan corto tiempo la autora, ¿no? Sí, ¿no? Como el horror como algo cotidiano. Eso es lo que a mí más me sorprende de Mariana, que ella logra asustarte con cosas que son súper palpables, ¿entendés? ¿Y cómo fue la aventura? ¿Te acordás que viste que todos tenemos esa aventura de la primera vez que encontrarnos con el autor? ¿Cómo fue en tu caso esa odisea, esa aventura? ¿O simplemente mirá, un libro prestado, encontrado? Yo me parece que fue por el 2022, por 2022-2023, que leí el primer libro de cuentos de Mariana, que era Los peligros de fumar en la cama. Que salió, me parece que en 2017 ese. Y después está Las cosas que perdimos en el fuego, que ese creo que salió en el 2009. Bueno, ahí yo leí este primer libro. A mí no me gusta el terror, la verdad que no es algo que yo lea. Siempre me gusta más la novela, la poesía, otro estilo, ¿no? El terror no es lo que más me llama. Es difícil hacer terror, ¿no? Es muy difícil. Me imagino, es difícil hacer terror, claro. Me imagino, hacer terror en el cine es difícil, me imagino también. La protagonista es una mujer de unos 50, 60 años que tiene a su madre que vive en un barrio en el conurbano bonaerense. Todo esto sucede... La situación que te plantea el relato es que los muertos no vienen para asustar, sino para reclamar. Es un barrio con mucha delincuencia, con muchos crímenes en el día a día. Hay varias situaciones de gente que es asesinada, lamentablemente, y vuelven estos muertos para reclamar y para no dejar en paz a los vivos, a los que quedaron. ¿Qué pasa con esta protagonista? Ella puede irse, tiene la posibilidad de dejar ese barrio y dejar
odisea que vive día a día y sin embargo se queda. Y empieza a convivir con ellos. Empieza a escucharlos, empieza a soportarlos, se empieza a retar en los momentos en los que se ponen insoportables, golpeándole la puerta, tirándole las cosas, perturbándole la vida prácticamente. Es como que ella se queda atrapada en un ciclo de culpa colectiva que inunda todo este barrio. Nada, es muy interesante la verdad ese primer cuento. Como si estuviese en otra dimensión, digamos. No necesariamente, ella lo hace algo cotidiano. Ella lo hace cotidiano, se levanta y se hace un mate y le empieza a gritar el fantasma del otro lado de la puerta. Y yo te lo cuento y me decís qué pavada, pero vos lo lees y es impresionante que te va asustando y te vas metiendo muy fácilmente y no puedes dejar de leer. ¿Y le enloquecen las voces o no? Y sí, al principio sí. Después, no quiero spoilear el relato, pero después se va como acostumbrando y empieza como a jugar y a negociar con eso. Eso es muy loco cómo te lo describe. Después quiero hablar un poco de otro relato que es el que le da el nombre al libro, que es Un lugar soleado para gente sombría. Que acá Mariana deja la Argentina, deja lo nacional y se va a Estados Unidos, particularmente a la ciudad de Los Ángeles. Ahí la protagonista es una chica joven que va a cubrir el caso del asesinato, no se sabe si asesinato o de una muerte muy confusa y misteriosa, de una chica que fallece adentro de un tanque de agua en un hotel de mala muerte en Los Ángeles, que está basado en un caso real de una chica que falleció en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Y en todo este viaje en el que ella viaja desde Argentina a esta ciudad, empieza a tener recuerdos de la época en la que ella vivió en Los Ángeles y que tenía un novio consumido totalmente por las adicciones, y empieza a tener como flashbacks muy interesantes que se van dando durante toda la historia y la empiezan a perturbar a ella a tal punto de que le es muy difícil estar ahí cubriendo ese caso. Y bueno, y se empieza a poner mal, tiene un par de amigas en la ciudad. Finalmente cumple con lo que dijo que iba a hacer, que va a un ritual dentro del Hotel Cecil, al lado del tanque de agua, donde hay una comunidad de gente que por internet, mediante blogs y mediante distintos foros, se juntan en el aniversario de la muerte de esta chica para intentar que vuelva, para intentar conmemorarla, para convocarla, mejor dicho. Me morí de miedo. Ya ahí. Tiene de toda esa historia, es muy buen Ahí relato. no entras. Me gustó mucho. Hay un documental de Netflix justamente de este caso. Que ¿Sí? estás ¿De hablando este caso del caso particular? real. Sí. No lo vi, pero lo voy a ver y lo voy a traer después. Pero Sí, totalmente. dicen que estaba muy bueno. Sí, en realidad lo interesante de este cuento es cómo te muestra como un planteo de cómo en la era digital podemos revivir a los muertos mediante foros, mediante convocarlos, hablar de ellos, llamarlos. Así es como ellos, esta comunidad de internet, se junta en este lugar y trata de que vuelva esta chica, de saber qué es lo que pasó, cómo falleció, qué pasó. Mira, por acá dice Mauricio, mi abuela me decía, hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos no pueden hacer daños. Discúlpame. Me quedé pensando en eso que dijo de los vivos y los muertos, sí, tal cual. Pero bueno, te aparece un muerto y te replanteas la vida, me parece también. Así que bueno, esta historia un poco te invita a pensar cómo llega el terror hoy en día, cómo los fantasmas capaz que hoy viven en internet, ¿no? Ni siquiera hace falta una historia de hace 300 años atrás para asustarte. Digo, si el horror ya no necesita cementerio, sino memoria digital. Sobrevivir en redes, sobrevivir en comunidades que se van dando. Bueno, para cerrar un poco con este bloque, creo que no caben dudas de que quienes ya han leído a Mariana Enríquez encuentran en este libro como versiones remixadas de sus cuentos de siempre. Yo particularmente recomiendo que si todavía no la leyeron, arranquen por Las cosas que perdimos en el fuego o Los peligros de fumar en la cama. Creo que son Gran tituladora 10 de por lo que 10. veo también, gran tituladora. No, si los títulos me Gran- volaron la cabeza, la verdad. Están Sí. muy buenos. Y ¿No aparte- estudió muy periodismo bueno. esa mujer por Atrae a leer. casualidad? Es periodista, Mirá, Mariana es Enríquez. que Sí, ahí te con enseñan razón después. está. Es periodista y es cronista. Por Ahí eso la tiene. también- Sí, que uno tiene ojos ya por eso. Por eso también es como muy interesante cómo ella va mezclando la crisis social, política y económica que vive la Argentina desde siempre, que por ahí es como una realidad que se esconde debajo de la alfombra, ¿no? Como esta Argentina que siempre muestra un lado, pero no muestra ese otro lado. Y Mariana agarra y saca todo eso y te lo vuelca Claro. en un relato que te está hablando de un montón de cuestiones políticas casi sin darte cuenta. Vos vas haciendo siempre un viaje sobre el espiritismo argentino, típico de algunas provincias, sobre todo las provincias del norte, ¿no? Que tienen mucho de eso, las historias del pombero, de esto, de aquello. Es como que te mirá, trae elementos interesante. todo el tiempo nacionales. Por eso, nada, yo recomiendo mucho leerla. Me Es muy importante leer escritores argentinos. Me acuerdo una de las cosas que quería agregar era citar a Quentin Tarantino, que en una entrevista, ligado con esto del terror, dijo que el terror es como un chicle. Mientras más se estira, mientras más detalles hay, creo que más logrado está en el espectador que sienta esa tensión, digamos, o ese suspenso. Creo que me pasa esto con los títulos y también con la descripción de la autora que decía que, bueno, es periodista y debe estar en todos los detalles, me imagino.
Sí, la verdad es que es una mujer con mucha cancha a la hora de escribir. Se nota que conoce realidades duras de primera mano y eso lo refleja cada vez que te escribe un relato. Así que, bueno, también un punto muy importante de Mariana Enríquez que a mí me parece súper interesante es cómo describe el terror, no solo porque es una mujer escribiendo terror, sino también por el rol que cumplen las mujeres dentro de este género. Que muchas veces son víctimas, pero también muchas veces son las creadoras de este terror y las que tienen algún tipo de cuestión de poder más ancestral, más propio del instinto femenino y cómo con eso batallan muchas veces los horrores que aparecen en la literatura de ella. Lean a Mariana Enríquez. Pronto sale una película de un cuento de ella que se llama La Virgen de la Tosquera, que pertenece, me parece, que a Las cosas que perdimos en el fuego, si no me equivoco. Va a ser una película este año, a fin de año, en todos los cines de Argentina. A mí particularmente me pareció excelente ese relato y me parece que la película es muy prometedora también. Este estamos viendo el tráiler acá, La Virgen de la Tosquera. La Virgen de la Tosquera. O sea que, aparece Daddy Brieva. No me diga, aparece Sí, de Brieva. Sí, aparece Daddy Brieva. Lo bueno también que a través del cine, ¿no? O de las series y todo esto, seguramente va a cosechar nuevos lectores. Sí, totalmente. Viste que siempre lo cinematográfico es lo primero que invita después a leer. Si no sos alguien que esté muy metido ahí en las últimas. Pero bueno, siempre las adaptaciones de la literatura al cine, digamos, como que no suelen fallar, siempre son bastante interesantes, hay muchas cosas para rescatar. No digo que igual que sea igual la experiencia del cine a la lectura, pero creo que el tema en sí que aborda, digamos, no le vas a errar, que va a estar bueno. Totalmente. Sí, por ahí uno si lee primero el libro, ha pasado con muchas películas claro, famosas, es como que decís, a ver, les faltó esto o aquello, pero hay que ponerse también que una cosa es la literatura, otra cosa es el cine, y por ahí para lograr ciertas cosas se dan licencias, las películas tienen licencias, ¿no? Por ahí no es fiel 100%. Y aparte son experiencias diferentes, digamos. Yo creo que cuando vos estás leyendo es pura y exclusivamente trabajo de la imaginación, digamos, imaginarte el escenario o los sentimientos que está sintiendo el personaje en ese momento. Creo que en lo audiovisual lo podés ver, lo podés sentir. Hoy hasta viste los cines 4D que te mojan cuando pasa algo y te mojan, claro, sentís olores, a flores, a lo que sea. Pero bueno, son experiencias diferentes que está muy bueno representarlas. Sí, así que bueno, con esto cerramos el bloque de literatura.